No, esto está al revés, ¿no? Este es en conversión centesimal ya. A aquí. Este es el laboratorio 5. En los videos de YouTube, este está el cálculo estequiométrico, está como laboratorio 5, que es peso equivalente al 5 en esta experiencia. Y el laboratorio 6 en los videos de YouTube está como composición centesimal, ¿no? Que es tratamiento del cobre con ácido nítrico. Pero antes estos dos laboratorios eran uno solo, se hacían en una misma clase, por eso es que la guía, el laboratorio, uno de ellos no tiene cuestionario, y este de acá sí tiene cuestionario, y el cuestionario aplica para ambas experiencias. Bien, de todas maneras, el orden que nosotros vamos a avanzar es el siguiente. Primero, cálculos estequiométricos, tal y como está en YouTube, ¿no? Que dice laboratorio número 6, pero ustedes le van a poner número 5. 5 el que nos toca, ¿no? ¿Qué grupo son ustedes? Grupo I. Sí, laboratorio 5. 5. Sí, 5. Ya, entonces, nuevamente, aquí dice 6, pero ustedes van a poner 5 ya. ¿Dónde está YouTube? Acá está, mire. Laboratorio 5, determinación del peso equivalente del zinc. Laboratorio 6, determinación de la composición del óxido de cobre. ¿Ya? En ese orden. El orden que vamos a hacer. Ya. Hoy no los voy a joder con la cámara ahí. Así que si quieren pueden apagar. Laboratorio número 5. Entonces vamos a comenzar. Los objetivos específicos es determinar el peso equivalente del zinc mediante cálculos estequiométricos ponderables. Vamos a utilizar fórmulas que ya están dadas y vamos a tratar de acercarnos al valor del peso equivalente del zinc con los cálculos que tiene el video que está en YouTube. Que lo que necesitamos saber es la definición del peso equivalente del zinc, ¿no? Bueno, el peso equivalente en realidad. Dice que el peso equivalente de combustión se deriva de la ley de las proporciones recíprocas o de Ricci, mediante el cual se dice que un elemento posee uno o más pesos de combinación. Existe una relación sencilla entre el peso equivalente y el peso atómico a través de la valencia. Entonces, para elementos, nosotros sabemos que solamente para saber el peso equivalente de un elemento, la fórmula va a ser igual al peso atómico dividido entre la valencia, ¿no? El número de cargas que tenga, solo para elementos. Ahora, para compuestos, ya depende del compuesto, va a tener su propia fórmula el peso equivalente. Si estamos hablando de una sal, va a ser igual al peso molecular sobre el número de cargas, ya sea positiva o negativa. Estamos hablando de un ácido, va a ser igual al peso molecular sobre el número de hidrógenos que tenga el ácido. Estamos hablando de una base, va a ser igual dividido entre el número de oxidrilos que tenga la base, ¿no? Pero como lo que a nosotros nos interesa es el peso equivalente de un elemento solito, entonces el peso atómico dividido entre la valencia. También se dice que el peso equivalente corresponde a la masa en gramos de un elemento que se combina o desplaza a 1 gramo de hidrógeno o a 8 gramos de oxígeno. Eso es, ¿no?, por la ley de las proporciones recíprocas, o mejor dicho, por lo de la combustión, peso equivalente de combustión. En otras palabras, eso es lo que reacciona con 1 gramo de hidrógeno o con 8 gramos de oxígeno, peso equivalente, ¿no?, de cualquier sustancia o compuesto. En la experiencia número 1, que es la única que va a haber para este laboratorio, el título que lleva es determinación del peso equivalente del zinc por desplazamiento de hidrógeno de un ácido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mezclar zinc, que es un metal, con ácido clorhídrico concentrado, que es un ácido fuerte, va a reaccionar y me va a producir una sal más el hidrógeno. Esta ecuación era en su práctico, ¿no?, ese ejercicio que les decía, donde le daba presión de vapor y todo eso lo que se conectaba el domingo. Esta es la ecuación de la reacción. Por eso les decía, más que todo enfocado al laboratorio ese ejercicio.
Hoy vamos a hacer el inciso C, ese que quedó ahí como que inconcluso porque faltaba un dato, ¿no? Ahora los que entraron el domingo y ahora le van al inciso. Bien, entonces esta es la reacción. Ya yo la tengo balanceada, la reacción. Esta flechita de acá significa que el hidrógeno se está desprendiendo, ¿no? Significa que el hidrógeno se desprende. O sea que es un gas. Entonces reacciona el metal con el ácido y me va a producir una sal. La sal va a estar en solución acuosa y me va a desprender de la reacción hidrógeno. Esta tabla es la que nosotros tenemos en la guía. Nuevamente, como dice grupo 1, grupo 2, grupo 3, eso es porque uno se divide en mesones, pero en este caso solamente vamos a tener datos para un solo grupo, porque en el video solamente hay un dato, ¿no? Grupo 1. ¿Qué dato vamos a tener nosotros? Ya vamos a ver en el video que nos dan. Vamos a necesitar masa de zinc, volumen de hidrógeno obtenido, y todo esto que hay aquí abajo es netamente de la práctica que se va a hacer. De ahí se sacan los datos. Y uno que otro dato. Bien. Entonces, lo primero creo que es ver el video. Bueno, a ver. Si no se escucha, me avisan, ¿ya? Para esta experiencia, el primer paso que debemos realizar es el pesado del zinc. En primer lugar, debemos tarar la balanza con el vidrio reloj. Una vez nuestra balanza esté en cero, procedemos al pesado del zinc. Con mucho cuidado, vertimos las granallas de zinc hasta tener una masa de aproximadamente 0,3 gramos, teniendo cuidado de que no se nos pase ninguna partícula de zinc que sea muy pesada. En caso de que sea muy pesada, se puede retirar. Cerramos la balanza, dejamos que se estabilice para poder tomar la masa. El siguiente paso es el llenado de la probeta con agua. Debemos llenarla hasta el punto máximo para que no haya complicaciones con el aire que pueda ingresar en ella. Utilizamos una hoja de papel para poder generar una tensión en el agua y poder ingresar la probeta en la cuba o bandeja de vidrio que contenga agua. Por si acaso, aquí lo que se está haciendo, esta cuba electrolítica está llena de agua y la probeta que acaba de está sumergiendo en el agua y tiene que quedar toda la probeta llena de agua, ¿no? Sin ni una burbuja de aire ni nada en su interior. Por eso es que hace ese método de taparlo con un papel o con su mano, igual sirve, ¿no? La cosa es que no entre aire a la probeta y quede el esquema, ya van a ver cómo queda de manera vertical, sin aire. ¿Para qué? Para que esta probeta no tenga ninguna fuga de aire dentro. Como podemos ver, dentro de la probeta no ingresó ninguna burbuja de aire, que nos facilitará en la exactitud de la experiencia. Ahora debemos ingresar la manguera dentro de la probeta. Esta manguera puede tener aire. Debemos tener cuidado de que no ingrese aire a nuestra probeta. Como vemos, podemos notar que la manguera ha sido ingresada con éxito. Procedemos que ingrese dentro del matraz Kitasato. Ahora debemos cerrar el matraz Kitasato con el tapón y el embudo de decantación. Debemos asegurarnos de que este tenga un cierre hermético. Para mayor seguridad, utilizamos vaselina
entre el tapón y el matraz Kitasato. Esto para que no existan pérdidas de gas en esta zona. Nuestro paso siguiente es con el ácido clorhídrico concentrado. Debemos vertir una parte de este ácido en un vaso de precipitados. Para que más o menos se está haciendo. Este es el esquema, ¿no? Aquí tenemos la probeta al revés, llena de agua, ¿no? Eso va a estar debidamente asegurado a un soporte universal. Esto de acá es el esquema de la cuba electrolítica con agua, la manguera, ¿no? La manguera que se introdujo a la probeta y va a estar conectada al Kitasato. Este Kitasato está con su tapón debidamente sellado, bien sellado, hermético, y producido un embudo de cantación, ¿no? Que también esto tiene que estar totalmente sellado, todo tiene que estar sellado. O sea, el chiste es que no existan fugas de gas. Aquí se va a poner el ácido que estás trasvasando en el video, y aquí abajo se pone el zinc, la muestra de zinc, ¿no? El metal. Entonces aquí es donde ocurre, en el matraje donde va a ocurrir la reacción. En la reacción dijimos que se va a desprender hidrógeno, ¿no? Hidrógeno se va a desprender. Entonces ese hidrógeno va a viajar por toda la manguera y va a depositarse en la probeta. Como esto está lleno de agua, el hidrógeno lo que va a hacer es empujar el agua hacia afuera de la probeta, ¿no? Para que se quede en la cuba electrolítica. Y en el lugar donde estaba el agua va a quedar depositado el hidrógeno. Eso es lo que va a ocurrir, ¿ya? Con nuestra pipeta de 10 ml, medimos un volumen de 5 ml. Este ácido clorhídrico estará en exceso. Vertimos el ácido clorhídrico en nuestro embudo de decantación, teniendo cuidado de que éste esté con la perilla cerrada. Una vez todo listo, procederemos a realizar la reacción. El ácido clorhídrico reaccionará con el zinc del matraz Kitasato. Este ácido debe bajar por el embudo de decantación, teniendo en cuenta. No sé si se logran ver estos pequeños así medio plomo, es el zinc que hay en el fondo del Kitasato, ¿no? Que no se acabe todo. Desprenderá el hidrógeno que pasará por la manguera y se posiciona en la parte superior de la probeta, desplazando el agua. Procedemos a abrir la perilla del embudo de decantación para que comience la reacción. Vemos cómo inmediatamente empieza a desprender hidrógeno que reacciona del ácido clorhídrico y el zinc. En la probeta podemos ver cómo se posiciona el gas del hidrógeno en la parte superior, desplazando el agua. Nos aseguramos de que todo el zinc en el matraz Kitasato reaccione por completo. Es importante aclarar de que el ácido clorhídrico no debe bajar por completo. Siempre debe haber un excedente, porque si no, nuestro hidrógeno podría escapar por nuestro embudo de decantación. Eso que dijo se refiere a que aquí, en esta parte está el ácido, aquí está el metal. Cuando baja el ácido reacciona con el metal, y como no tiene para dónde ir el gas, va a ir por la manguera, ¿no?
Si yo dejo que todo el ácido que tengo yo en el embudo caiga, entonces el gas también va a irse para arriba, ¿no? Porque ya arriba va a estar vacío, entonces va a depositarse también el gas acá. Entonces, para evitar eso, hay que dejar una pequeña cantidad de ácido para que sirva como una especie de tapa, ¿no? No salga por ahí el gas. Procedemos a la lectura de la altura de la columna de agua en nuestra probeta. Esta altura es aproximadamente 14.8 centímetros. También debemos tomar el dato de nuestro volumen de hidrógeno obtenido. El volumen de hidrógeno obtenido en esta experiencia es de aproximadamente 150 ml. En nuestra probeta están ejerciendo ciertas presiones. En esta parte tenemos la presión del hidrógeno, luego tenemos la presión hidrostática del agua y no debemos olvidar de la presión de vapor de agua. Estas tres presiones se encuentran en equilibrio con la presión atmosférica ejercida sobre la bandeja de vidrio. Es importante que tomemos la temperatura del agua. La temperatura del agua en esta experiencia es de 24 grados. Aquí acaba el video y estos son los datos que se obtuvieron en esa experiencia, ¿no? del video. Tenemos una masa de zinc, que fue la masa que se pesó del zinc al principio de la experiencia. El volumen de hidrógeno es el volumen medido en la probeta, ¿no? El volumen que se recibió de hidrógeno. La altura de agua es lo que se midió. La columna de agua, ¿cuánto medía? 1 centímetro. Presión atmosférica era la presión atmosférica ahí en laboratorio, y la temperatura del agua, lo que midió el agua en el cual fue recibido el hidrógeno. Estos datos son datos experimentales prácticamente. Y en base a eso vamos a hacer los cálculos para hallar el peso equivalente del zinc. Bien. Entonces, tengo yo aquí ya lleno los datos. Pero perdón. Entonces, lleno mis datos, ¿no? Y lo que me falta tengo que hallarlo. Ahora vamos a la parte de los cálculos, que esto es lo más importante de este laboratorio. Son cálculos que les van a servir, pues, ¿no? Es estequiometría. Bueno, ni tanto estequiometría, pero bueno. Nos vamos a basar en esta fórmula, la ley de equivalencia. Dijimos que el peso equivalente va a ser igual a lo que desplace a un gramo de hidrógeno, ¿no? Es por eso que ya voy a hacer la equivalencia del peso equivalente del zinc con el del hidrógeno, que sabemos que el peso equivalente del hidrógeno es 1, ¿no? Entonces, la masa de zinc con la masa de hidrógeno. Masa de zinc nosotros la tenemos, ¿no? Está en los datos. Y la masa de hidrógeno, calcular con los datos que me da el video. Con estos datos de aquí, ¿no? Con estos datos de aquí yo voy a calcular la masa de hidrógeno, porque a mí me da un volumen de hidrógeno, puedo calcular la masa. Entonces, con este volumen, con la presión, temperatura, puedo calcular masa, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va el ejercicio. Bien. Dijimos que el peso equivalente del zinc es lo que queremos hallar, entonces esa va a ser nuestra incógnita principal. Por ende, yo voy a despejar el peso equivalente del zinc
¿no? Paso a multiplicar la masa de zinc con el peso equivalente al hidrógeno dividido entre la masa de hidrógeno. Me queda de esta manera. Ahora me fijo qué es lo que yo tengo. Yo tengo el peso equivalente del hidrógeno porque lo que de zinc la conozco porque la estoy pesando, pero tengo que calcular la masa de hidrógeno. Entonces esa sería mi incógnita que yo tengo que calcular para poder hallar lo que queremos. Bien, los datos que yo voy a tener son esta imagen, la recorté del video, ¿no? Masa de zinc, dijimos que la teníamos, esto de acá se saca de tabla y la masa de hidrógeno lo podemos calcular con el volumen, la presión y la temperatura. Para calcular la masa de hidrógeno, yo sé que siempre voy a utilizar mi fórmula de, ¿qué se llama esta formulita? Gases ideales. ¿Cómo? Ley universal de los gases. ¿Quién habló primero? Gases ideales. Ya, esto es la acción de estado de los gases ideales. Ya, anótese de Rodríguez Sevilla y Sonia Bartolomé, creo que fue la otra chica que habló, ¿no? Ya, entonces esta es la ecuación de estado de los gases ideales. ¿Ya? Es muy similar a la de los gases reales. Los gases reales tienen un factor acá de corrección Z, ¿no? Pero después es la misma, todo es lo mismo. Bien. ¿Qué es lo que tengo y qué es lo que me hace falta? Aquí, yo sé que mi incógnita es la masa de hidrógeno. Por ende, yo voy a despejar masa de hidrógeno, ¿no? Es la masa del gas. Despejo masa del gas y me va a quedar de esta manera mi ecuación. Presión de ¿qué? Del hidrógeno por el volumen de hidrógeno por peso molecular sobre R por T. Ahora me fijo qué es lo que tengo y qué es lo que me hace falta. El volumen de hidrógeno, ¿no? Yo calculé experimentalmente, ¿no? Volumen de hidrógeno 150 mililitros. Entonces, este es un dato. Peso molecular de hidrógeno lo puedo sacar de tabla. Constante R es una constante y temperatura también la hallé experimentalmente, 24 grados, ¿no? ¿Cuál sería mi problema aquí? La presión sería el problema, porque en el video me decía que la presión, calcular la presión del hidrógeno solamente, tenía varios tipos de presiones. Por aquí estaba, a ver. De nuestro volumen de hidrógeno obtenido. El volumen de hidrógeno obtenido en esta experiencia es de aproximadamente 150 ml. En nuestra probeta están ejerciendo ciertas presiones. Tenemos la presión del hidrógeno, luego tenemos la presión hidrostática del agua y no debemos olvidar de la presión de vapor de agua. Ahí me está dando tres presiones. Presión del hidrógeno, ¿no? Que está ocasionada por el volumen de hidrógeno, la masa de hidrógeno que tenemos aquí. Presión de vapor de agua, porque el hidrógeno fue recogido en agua. Y presión hidrostática que está generada por la columna. Estas tres presiones se encuentran en equilibrio con la presión atmosférica ejercida sobre la bandeja de Entonces me dice que esas tres presiones están en equilibrio con la presión atmosférica. ¿Por qué se dice que está en equilibrio? Porque el agua no se mueve. Si ustedes se dan cuenta, en un principio el agua bajó, ¿no? Se desplazó. Eso es porque no existía un equilibrio. Significa que la presión atmosférica no estaba igualada a la presión en ese momento que estaba ejerciendo el hidrógeno al depositarse en la todo. Cuando deja de reaccionar y el agua se para y ya queda en un punto fijo, entonces quiere decir que todas las fuerzas están igualadas. Eso lo sabemos por física, ¿no? No existe movimiento cuando las fuerzas están igualadas. Bien, entonces en eso nos vamos a basar para hacer el cálculo de la presión. Dijimos que en este punto, solamente en este punto,
voy a tener la presión, ¿no? En este punto. Y a ese mismo nivel, yo tengo que hacer mi cálculo aquí, en este punto de aquí, para todas las fuerzas que hay dentro de mi sistema, que vendría a ser la probeta. Entonces, en ese otro punto, yo voy a tener 3 presiones. ¿Por qué lo hago ahí? Porque ese es mi nivel donde está actuando la presión atmosférica. La presión atmosférica está actuando sobre el agua que hay en la cuba, ¿no? No puedo hacerlo yo más arriba o más abajo. Por eso es que yo tomo en cuenta la presión hidrostática, porque si yo hiciera mi balance en este punto donde solamente está el hidrógeno, no tomaría en cuenta la presión hidrostática, porque la presión es el peso que ejerce el agua hacia abajo. Pero aquí donde comienza el agua no hay ese peso, ¿no? Solamente estaríamos hablando de la presión de vapor de agua y la presión del hidrógeno. Pero no tendría con qué relacionarlo, porque en este punto, para hacer, no sé yo qué otra fuerza podría estar actuando. Por eso es que yo lo hago acá abajo, porque yo sé que ahí mi referencia es la atmosférica. Y aquí tendría las 3 presiones que están actuando hacia abajo, ¿no? Entonces, mi balance va a quedar de esta manera. Yo digo que la presión atmosférica, que está en este punto, va a ser igual a las presiones que se encuentran en este punto. ¿Cuál es la presión del hidrógeno? Presión hidrostática ejercida por la columna de agua y presión de vapor de agua, porque no es un gas seco, es un gas húmedo. Debido a que se recibió en agua, por eso hay una presión de vapor de agua. Yo me fijo en mis datos, ¿qué es lo que tengo? Tengo la presión atmosférica, la tengo, ¿no? 750 milímetros de mercurio. Estaba aquí, mire, ¿no? Presión atmosférica la tengo. Y con para poder reemplazar aquí y poder reemplazar aquí y ya, termino mi ejercicio. Esa va a ser mi incógnita. Voy a despejar mi presión del hidrógeno. Me quedaría de esta manera. Tengo la presión atmosférica, pero no tengo la presión hidrostática y tampoco tengo la presión de vapor de agua. Tengo que calcularlo, ¿no? Entonces, otras dos incógnitas más que calcular. Para la presión hidrostática, calcularla porque me está dando el alto de la columna de agua, ¿no? Entonces yo puedo calcular eso. Puedo calcular la presión hidrostática. Y la presión de vapor de agua puedo calcularla porque me está dando la temperatura del agua. Entonces eso está en tabla. Está en tabla. Entonces es cuestión de que yo me ponga a hacer mis cálculos correspondientes. Para la presión hidrostática hay varias maneras de calcular la presión hidrostática, pero la más sencilla es haciendo esta. Yo digo que ustedes saben que la presión es una fuerza, ¿no? ¿A qué es igual a esa fuerza? Esa presión, fuerza ejercida sobre área, ¿no? Y en caso del peso, el peso es una fuerza que va hacia abajo. Entonces, el peso de algo va a ser esa fuerza. Entonces, el peso del agua en este punto es la presión. Yo tengo esta relación que dicen que 1033 centímetros de agua, ¿no? Una columna de 1033 centímetros de agua van a pesar lo mismo que una columna de 760 milímetros de mercurio, ¿no? Por si acaso, este milímetro de mercurio muchos lo conocen como una unidad de presión, ¿no? Pero no bien, como su nombre lo indica, milímetro de mercurio, esa unidad sale de una columna que mide 760 milímetros y que está formada por mercurio. Así se lo hizo experimentalmente en su debido tiempo. De ahí se saca esa unidad. Y algo similar es el tema del agua, ¿no? Una columna vertical de 1033 centímetros de agua van a pesar lo mismo que una de mercurio, pero en esta medida, 760 milímetros de mercurio. ¿Para qué hago esto? Porque el dato que tengo de la columna de agua es centímetros de agua, ¿no? Era 14 centímetros.
aquí, 14,8 centímetros era la altura de agua. Entonces, esos centímetros de agua yo los voy a convertir a milímetros de mercurio, que es una unidad de presión válida. Entonces, debajo de los centímetros de agua pongo mi dato y despejo X. Me dice que el valor de X va a valer 10,88 nuevos milímetros de mercurio. En columna de agua ejerce una presión aquí en este punto de 10,889 milímetros de mercurio. Bien. Para el cálculo de la presión de vapor de agua, en la parte de atrás de su guía, bueno, ahorita no tienen su guía ustedes, pero cuando están en virtual, en la parte de atrás del anexo, nosotros podemos encontrar, me olvidé, ¿quién es el encargado de escribir ahora los nombres? Soy auxiliar. Allá, anótelo a sus compañeras, por favor. Sí, yo los tengo a Bartolomé Ya, y a Sevilla. ya. ¿Bartolomé fue la que habló o fue Marieli Rodríguez? Uy, yo, Fui yo. Kelly. ¿Qué? ¿Marieli fue? Bartolomé no habló entonces. También hablé, pero creo que no se me escuchó, no sé. Sí, hablé Tres también. hablando. Ya, anótese ahí entonces en el chat Bartolomé Sonia. Ya está Rodríguez Sevilla. No, entonces lo tengo a Sevilla, me faltaría Rodríguez, digamos, esta Ahí en el chat. Mariel. Sí, Sí, en el chat. ya, Ya, bueno, bien, gracias. Ya, entonces le decía que en la parte de atrás nosotros vamos a encontrar anexos, vamos a tener concentraciones de sales, de densidades, gráficas. En este caso vamos a tener temperatura. Esa es la que nosotros nos sirve. Nos fijamos en esa tabla y ahí me dice de que la presión de agua a la temperatura de 24 grados centígrados va a ser igual a 22,377 milímetros de mercurio, ¿no? Que es la temperatura en la cual estaba el agua donde se recibió el gas. Ya yo tengo presión de vapor de agua, ¿no? Tengo la presión hidrostática, tengo la presión atmosférica, reemplazo en esta fórmula y voy a obtener la presión de hidrógeno. Luego esa presión de hidrógeno yo puedo reemplazar en esta fórmula que ya está despejada para hallar la masa de hidrógeno. Por si acaso, todo esto está en milímetros de mercurio, ¿no? Yo lo primero que tengo que hacer es llevar a atmósfera y recién poder reemplazar en la fórmula. Vamos a hacer eso. Cálculo de la presión de hidrógeno, ya yo tengo todas estas variables, las reemplazo y voy a obtener mis resultados, ¿no? Aquí lo que estoy haciendo es reemplazando la presión atmosférica, que es el dato que yo tenía del ejercicio, del problema, la presión hidrostática que acabo de calcularla y la presión de vapor de agua que la acabo de sacar de tabla. Hago mis operaciones aritméticas y voy a tener la presión de hidrógeno ya separada. Esa presión de hidrógeno, como les decía, yo necesito tenerla en unidades de atmósfera. Entonces, hago un factor de conversión donde una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Eso lo pongo abajo para que se pueda simplificar milímetros de mercurio con milímetros de mercurio y mi unidad ahora resultante es la atmósfera. Este dato ya yo puedo reemplazar en mi ecuación de estado que es la masa de hidrógeno, ¿no? Entonces vamos a ir al cálculo de la masa de hidrógeno. Esta era la fórmula que tenía anteriormente, la de acá, la misma. Esta que ya está despejada, yo la copio porque ahí voy a reemplazar mi presión. Entonces voy a reemplazar aquí la presión, voy a reemplazar el volumen de hidrógeno que tenía en mis datos, en litro obviamente, el volumen lo tenía en mililitros, ¿no? Era 150 mililitros, ahora tengo que reemplazar en litros. El peso molecular del hidrógeno, el valor de la constante R y la temperatura, que era 24 grados centígrados, lo voy a poner aquí en Kelvin. Entonces lo único que hago es reemplazar datos. Y
Ahora lo que me queda es simplificar unidades, ¿no? Atmósfera se va con atmósfera, mol se va con mol, Kelvin con Kelvin, litro con litro, y me queda gramo. Uso la calculadora para hacer las operaciones aritméticas y hago una masa de hidrógeno 0,0116 gramos de hidrógeno. Ahora, ese dato de la masa de hidrógeno yo voy a reemplazar en la fórmula número 1 que tenía, que era la del peso equivalente, ¿no? Es que ya tenía despejado el peso equivalente del zinc. Entonces, ya yo tengo la masa de zinc, que es una masa experimental, la masa de hidrógeno que acabo de calcularla también con datos experimentales, el peso equivalente del zinc, que bueno, yo lo puedo sacar de tabla. Aquí se va gramos por gramos y me queda gramos sobre equivalente, que es la unidad del peso equivalente. Hago mis operaciones y me va a salir un valor de 26,9, 27, digamos, ¿no? Es equivalente al zinc 27. Y nada más. Eso es todo lo cálculo. Ahora, obviamente, yo voy a cometer errores, pues, ¿no? Por ejemplo, experimentalmente, si ustedes vienen acá, peso equivalente del zinc, nosotros vamos a tener que el peso equivalente del zinc es 32,7, ¿no? 32,7 gramos. Eso es en tabla. Ahora, ¿cuánto yo saqué? 26,9. Se acerca, ¿no? Tengo un error grande quizás, pero ¿a qué se debe ese error? Puede ser porque... A ver, esperen un ratito. Hola. Ya, perdón, que me llamaron. Entonces, les decía que ese error puede ser debido a la pureza de mis reactivos o quizás no manipulé bien los equipos al momento de hacer la medición o no tomé bien los datos, ¿no? Pueden haber un montón de factores, pero se acerca. Ahora, los que han presencial, ellos yo creo que se deben acordar que, no creo que no tengo ninguno aquí en este grupo, pero cuando hacíamos esta experiencia, nosotros nos acercábamos lo más posible a ese dato, ¿no? A 32, tanto nos salía. ¿Por qué? Porque lo hacíamos muy minucioso. La precisión es importante en química. Y es bonito cuando uno hace una experiencia y el dato que uno sabe que tiene que salir, le sale casi lo. Entonces, de todas maneras está bien, no podemos hacer otro porque estos son los datos que nos está dando el video, no me estoy inventando datos. Entonces, con esos datos, este es el resultado. Bien, ¿tienen alguna duda de este laboratorio? Aquí termina. En su guía tenemos desarrollo de la práctica, la única experiencia, aquí está su procedimiento. Esta ecuación no está balanceada, hay que balancearla, está su gráfica, la misma tablita que yo les pegué, que aquí tienen que llenarlo con los datos. Todos estos datos tienen que llenarse por si acaso, porque todos los datos los tenemos. Los cálculos es lo que les acabo de mostrar y no hay más, ¿no? Ahí termina el laboratorio 5. ¿Tienen duda? Para que pasemos de una vez al laboratorio 6. Hola. ¿Ya se durmieron?
Está Bueno, todo claro, señor. ustedes su informe lo van a elaborar de esa manera. Como ya saben ustedes el procedimiento, o sea, ahí donde está. Auxiliar, ¿usted los cálculos me los va a pasar en el PDF? Yo siempre les subo todo lo que les muestro, ¿no? Ahí al Claro. Entonces, Ya, parte del material es la diapositiva, yo se la subo, no se preocupen de eso. Ustedes está ya bien. confían ahí. Pues, Pero de todas maneras, es bueno que ustedes ahorita estén viendo los cálculos para que tengan idea de dónde van, porque si yo les muestro esto, si yo les muestro esto así, no sé, a no ser que sean buenos estudiando, se van para que se den cuenta, ¿no? Si ustedes lo van a ver así directo ya, quizás algunos no se van a dar cuenta de dónde saqué esos datos, por qué, entonces es importante que ustedes estén ahí viendo y anotándose. Bien. Les decía que ya saben cómo se hace un informe, lo hacen. Nuevamente, aquí se pone el laboratorio número 5, no número 6, número 5. Está el título, está el objetivo, el fundamento teórico, los materiales, el desarrollo de la práctica, procedimiento de la experiencia 1. Esta ecuación tienen que balancearla, es poner un 2 aquí adelante del ácido, ¿no? Está su esquema, la tabla del grupo 1 no se hace de todos los grupos porque no hay datos para más grupos, y los cálculos. Listo. Bien, ahora vamos a ver el laboratorio 6. Del laboratorio 6 no tengo yo una diapositiva porque quedaron de pasármela y no me la pasaron. Ya es que lo que pasa es que yo borré de mi Classroom. Bueno, yo no lo borré, el otro auxiliar lo borró. Todo mi material que yo trajo y he tenido que hacer de nuevo algunas diapositivas. Esta sí la recuperé del anterior semestre, pero el otro, el 6, no me lo han pasado. Pero de todas maneras no es importante. ¿Qué dice Rodríguez? Levantó la mano. Listen, no soy Listen, soy alumno igual que ustedes. ¿Qué quiere que vuelva a explicar Rodríguez? ¿Quién es Rodríguez? Hable. ¿Dónde está Rodríguez? ¿Mm? ¿Qué pasó, Rodríguez? ¿Habló y se salió o cambió de nombre? ¿Qué fue? Solo Seguro, escribió que en el chat. seguro era un infiltrado. Porque ahorita lo busco y no lo pillo. O sea, y me dice, puedo volver a explicar, pero le estoy preguntando qué es lo que no entendió para explicar, digamos, ¿no? Y no se responde. Bien. De todas maneras, vamos a ver el video del laboratorio 6 y yo les voy a mostrar la guía, cómo tienen que hacer, y ahí en el laboratorio 6 están los cálculos incluidos, necesarios que yo les haga una diapositiva con los cálculos. ¿Dónde está mi video? Aquí. Bien, entonces laboratorio número 6. Pero les voy a explicar un poquito de qué va el laboratorio. Entonces, en este laboratorio lo que se va a hacer es determinación de la composición centesimal. La composición centesimal de un compuesto es el porcentaje que hay de cada elemento, ¿no? De todo el compuesto. Por ejemplo, en este caso del óxido de cobre, nosotros vamos a tener, este compuesto está formado por cobre y por oxígeno, ¿no?
¿En qué proporciones? Eso es lo que vamos a averiguar. ¿En qué proporciones de porcentaje? O sea, ¿cuánto de este compuesto es cobre y qué porcentaje es oxígeno? ¿No? Y eso se evalúa de acuerdo a sus pesos moleculares, a sus masas, y ya vamos a ver ahorita. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo determinar la composición centesimal de un compuesto? ¿No? Mediante un método mental. El fundamento teórico dice: es importante la determinación de la composición centesimal de un compuesto para conocer la fórmula química del mismo. Eso es muy cierto. Cuando nosotros vamos a, no sé si el Inge les enseña cálculo, creo que no enseña él, ¿no? No, nunca he visto que enseñe cálculo de la fórmula empírica y la fórmula molecular. De todas maneras, igual podemos avanzar en una ayudantía si quieren aprender eso, pero él no suele pasado eso en clase, cálculo de las fórmulas empíricas y moleculares. No, o sí. No. Ya nunca pasa. No. Es facilito de todas maneras, pero este es un método para calcular, para nosotros aprender a hacer fórmula molecular, fórmula empírica. Es muy importante que nosotros sepamos la composición centesimal del compuesto, para calcular de cuánto moles está compuesto, ¿no? El compuesto, para la redundancia. Bien, entonces dice: la composición centesimal de un compuesto es el porcentaje en peso o masa de cada uno de los elementos que constituyen, ¿no? Como les decía, el porcentaje de cobre más el porcentaje de oxígeno tiene que ser 100% para el óxido de cobre. Bien. Activo, y de ahí viene el desarrollo de la práctica, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer más o menos? Paso número 1, tengo que pesar el cobre que ustedes conocen de los cables. Paso 2, voy a agregar ácido nítrico concentrado. Paso número 3, voy a dejar que reaccione el cobre y el ácido nítrico hasta que el cobre quede totalmente disuelto. Paso número 4, cuando ya está disuelto el cobre, voy a calentar. Esto va a provocar que se descomponga en mi solución acuosa, se va a evaporar el agua y va a quedar la sal que se formó seca, ¿no? Pura. Yo voy a seguir calentando y esa sal se va a ir descomponiendo por acción del calor, ¿no? Se va a descomponer y me va a formar otro nuevo compuesto que es de color negro, ¿no? Que es el óxido de cobre. Y solamente me va a quedar el óxido de cobre en esta cápsula. Descompuso totalmente, o sea, cuando ya está color negro todo, yo lo voy a meter a un desecador. Este es el esquema de un desecador, que eso es para que no la humedad del ambiente no se adhiera a mi compuesto. Y por último lo voy a pesar cuando ya esté frío, ¿no? A temperatura ambiente. Más o menos de eso va la experiencia. Ahora vamos a ver el video y cualquier cosita les vuelvo a explicar. Comenzamos pesando la cápsula vacía en la balanza analítica. Procedemos a tarar la balanza, es decir, a dejarla en cero, para luego pesar una masa de cobre entre 0,1 a 0,25 gramos. Una vez obtenida la masa de cobre en ese rango, dejamos que se estabilice la balanza analítica para luego proceder a la toma de datos. Recongelación nítrico será realizada bajo la campana extractora de gases. La misma viene equipada con toma de corriente para disponer de nuestra hornilla eléctrica.
Por si acaso, esto es esto de acá es una campana, se le llama. Imagínense ustedes una churrasquera, ya, donde están los materiales de su parrilla. Acá arriba es por donde sale el humo, ¿no? Más o menos tiene esa forma, como esas churrasqueras empotradas que están construidas en las casas, ¿no? Su función en la parte de arriba es tener un extractor de vapores. Así ustedes aquí dentro de la campana con este vidrio, ustedes están protegidos que si la reacción emite vapores tóxicos, todo se lo chupa ese extractor, ¿no? Y así ustedes no quedan sofocados, ni el vapor queda dentro del aula donde uno está, todo se va por la campana. Entonces, este equipo, cuando uno sabe que va a emitir vapores tóxicos, o si uno no sabe, también puede realizar ahí las experiencias por cuidado, por precaución, en caso de que emita algún vapor tóxico. Entonces, aquí dentro de esta campana se hacen las experiencias. La reacción del cobre con el ácido nítrico será realizada bajo la campana extractora de gases. La misma viene equipada con toma de corriente para disponer de nuestra hornilla eléctrica. Procedemos a medir entre 3 a 5 ml de ácido nítrico concentrado. Este ácido estará en exceso para la cantidad de masa de cobre pesada. Miren, esos hilitos son hilos de cobre, ¿no? Tenemos aquí la cápsula y aquí están los hilos de cobre. Esto es un metal. Aquí lo que está haciendo el auxiliar es en un vaso precipitado trasvasar una pequeña cantidad de ácido nítrico, creo que decía de 3 a 5 ml. Luego aquí el ácido nítrico para que reaccione con el cobre. Medida la cantidad de ácido nítrico, procedemos a vertir sobre la cápsula de porcelana. El ácido nítrico, al hacer contacto con el cobre, produce la siguiente reacción. A eso me refiero con cuando emite vapores tóxicos. Ese humo color naranja que ustedes ven que está desprendiendo es producto de la reacción del ácido nítrico concentrado con el. Y eso, si uno lo inhala, puede ocasionar mareos, vómitos, algunos chicos quedan estériles, ¿no? Si las chicas están embarazadas es mejor que no entren al laboratorio. Entonces es importante de que uno tome precauciones al momento de hacer estas experiencias. Y no es chiste, de verdad, uno queda estéril. Entonces, digamos, haciendo, digamos, un comentario que su compañero o yo, sin querer, no me di cuenta de esto, inhalé el vapor, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tranquilo nomás, me voy, me tomo una leche. La leche es bueno para desintoxicar, ¿no? Entonces me tomo una leche entera si es que quiero y ya con eso quedo tranquilo, porque tampoco es que es mucha la concentración que uno va a inhalar, o sea, es un ratito, ¿no? Ahora sí es que nos encerramos en un cuarto que tenga este peligroso, ¿no? Pero de todas maneras, algunas personas son muy sensibles. He tenido alumnos que se han sabido desmayar después de estar oliendo estos vapores, ¿no? Durante toda la clase, porque no faltan esos que no hacen caso y no cierran bien la campana o quieren hacer su experiencia en el mesón y yo estoy explicando y cuando acuerdo, pum, empieza a reaccionar y sale este gas y algunos lo huelen, lo inhalan y les hace mal, pues, ¿no? Entonces, eso como comentario, ¿no? Es que sepan tomar agua, tomar leche, después de haber estado en contacto con este tipo de reactivos, ¿no? Ahora, esta es la reacción que se está produciendo en este momento, ¿no? Yo tengo el cobre más el ácido nítrico, lo estoy mezclando, van a reaccionar y me va a producir nitrato de cobre 2, cúprico, ¿no? Más dióxido de nitrógeno, más agua. Este dióxido de nitrógeno es el gas que ustedes están viendo color naranja o amarillo. No sé, las mujeres ven hartos colores, ¿no? Los hombres solamente vemos los colores básicos. Para mí esto es amarillo, oscuro, no sé.
Entonces, esta sal de aquí es lo que va a estar en solución acuosa. Y esta agua de acá también no va a estar en solución acuosa. Va a formar, lo que se está formando aquí de color medio verde. El gas que se desprende producto de la reacción de color marrón amarillenta se trata del dióxido de nitrógeno, el cual es un gas muy tóxico y es la razón por la cual esta práctica se realiza bajo la campana extractora. Pasado un minuto, la reacción parece detenerse. Observamos que la mezcla presenta una coloración de azul debido a la presencia de nitrato en agua. Disponemos Bonito ese color, ¿no? Entonces, este color es característico del cobre, ¿no? Es por el cobre que me da este color medio amarillo, medio verde, mejor dicho. Medio verde, medio celestes. No sé. ¿Qué colores? A ver, chicas. Ustedes son capa para los colores. Yo sí le pregunto. Negro, plomo, blanco, Hay un turquesa por ahí. Es verde. esmeralda. Esmeralda. Si yo le digo a un hombre, es verde. Está bien, pero ¿qué otros colores? Ustedes, bueno, de todas maneras es así, ¿no? Tienen los bordes medio azul, medio celeste, y es verde, y al medio medio amarillo. Pero bueno, eso es por el cobre. Entonces, cuando ya el ácido, primero el cobre, ¿no? Porque el ácido va a seguir todavía, el cobre se disuelve totalmente en el ácido, entonces me da esta solución, esta es la sal, nitrato de cobre, ¿no? Todo. Bien. Ahora, cuando ya termina de reaccionar, ¿cómo sé que termina de reaccionar? Porque ya no hay más cobre, no hay más hilos de cobre aquí. Entonces, ¿qué es lo que sigue? de nitrato cúprico disuelto en agua. Disponemos a calentar la mezcla y a medida que ésta se calienta, observamos que sigue habiendo un ligero desprendimiento de dióxido de nitrógeno. Aquí mientras se calienta, va a seguir desprendiendo todavía ese vapor naranja, ¿no? O amarillo. Va a seguir desprendiendo. Y después va a empezar a desprender un vapor medio blanco. Vamos a ver de qué es eso. Y a medida que ésta se calienta, observamos que sigue habiendo un ligero desprendimiento de dióxido de nitrógeno. Luego de unos minutos, observamos que el desprendimiento de dióxido de nitrógeno empieza a desaparecer y vemos que se empieza a desprender vapor de agua. Ahora, si se dan cuenta, ya cambió de color, ¿no? Eso es porque el ácido nítrico ya se descompuso en dióxido de nitrógeno y agua, ¿no? Entonces ya no está color media verde, así con amarillo. Ahora ya está celeste, que es el color característico del cobre, ¿no? Es sulfato cúprico, una sal que yo les decía que si uno la calentaba, el color azul se perdía y se hacía blanco, ¿no? Es por eso, es porque el cobre está en contacto, las moléculas de cobre, con moléculas de agua. A medida que todo el agua se va evaporando, observamos que queda un precipitado de color azul, el cual se trata del nitrato cúprico. Una vez que se evapora todo el agua, comienza la segunda reacción, en la cual el nitrato... A ver, aquí vamos por partes. Esto es agua, ¿no? Tenemos agua, el dióxido de nitrógeno ya se evaporó, se salió, entonces ya no está dentro de mi cápsula. Y el nitrato de cobre 2 está dentro de la cápsula en una solución acuosa. O sea, esta sal está presente con agua, nada más, dentro de la cápsula. Yo lo sigo calentando, ¿y qué es lo que se evapora? Se va a ir evaporando el agua de a poco. Esperen un ratito. Bien, entonces el agua se va a evaporar. Ya no tengo dióxido, ya no tengo agua. ¿Qué me va a quedar? Simplemente la sal pura.
el nitrato cúprico. Ahora toda la sal está sólida, ya se evaporó el agua que yo tenía. Entonces aquí en la cápsula lo único que me queda es el nitrato cúprico, ¿no? Yo lo voy a seguir calentando y esa sal se va a descomponer, así como en ese ejercicio de su práctico que decía del carbonato de magnesio, se le agrega calor, ¿no? Y se va a descomponer en dióxido de carbono y óxido de magnesio, exactamente la misma reacción. Yo voy a hacer que se descomponga esta sal, este nitrato de cobre, y me va a producir lo siguiente. Una vez que se evapora todo el agua, comienza la segunda reacción, en la cual el nitrato cúprico se descompone por acción de calor en óxido cúprico, dióxido de nitrógeno y oxígeno. Eso es lo que se va a producir, ¿no? Esta sal que nosotros tenemos, el nitrato de cobre, voy a agregar calor a tal punto de que ya no soporte más calor y se descomponga. ¿Y en qué se va a descomponer? En un óxido de cobre, en un gas que es dióxido de nitrógeno y en otro gas que es oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este gas? Se va a la atmósfera, se fue, voló. El oxígeno es un gas, entonces también se va a desprender el gas y se fue, voló. ¿Qué es lo que me va a cápsula? Solamente me va a quedar óxido de cobre, nada más, no voy a tener más. Todos los gases se van a ir y solo me va a quedar óxido de cobre. Eso es importante porque es la base de mi cálculo, ¿no? De mi balance de materia que voy a hacer. Los últimos, se trata de gases que se van a la atmósfera, quedándonos solo en nuestra cápsula de porcelana el óxido cúprico, el cual tiene un color negro. A medida que pasa el tiempo, se hace más notorio la presencia del óxido cúprico producto de la segunda reacción. Antes de sacar la cápsula de porcelana de la hornilla, debemos asegurarnos de que todo el nitrato cúprico se haya descompuesto. Observamos que existen todavía pequeñas trazas de nitrato cúprico sin descomponer. Observamos que todo el nitrato cúprico se ha descompuesto y en nuestra cápsula de porcelana solo queda óxido cúprico. Sacamos la cápsula y la procedemos a disponer sobre un desecador para que allí enfríe y... Esto es lo que yo tengo que buscar, que esté totalmente negro. Eso significa que toda la sal se descompuso. Porque si yo tengo partes color, ese color celestito, verdoso que había, no sirve, significa que todavía hay sal sin descomponer. Entonces, el hecho de que esté todo negro a mí me está certificando de que solamente se encuentra óxido de cobre en mi cápsula. Entonces, después yo lo pongo en el desecador para que no se contamine y espero que enfríe y lo voy a pesar. Vamos a disponer sobre un desecador para que allí enfríe y a través del secador evitamos que absorba humedad. Una vez que la cápsula de porcelana se encuentra fría al tacto, procedemos a pesarla. Al pesar la cápsula, nuevamente en la balanza analítica, lo que vamos a obtener es el peso de la cápsula más el peso del óxido cúprico que se ha formado producto de la segunda reacción. Como se muestra en la pantalla, aquí tenemos una tabla de resumen que muestra todos los resultados de la experiencia. En masa de cápsula vacía tenemos este resultado, masa de cápsula más cobre es la suma de este resultado con la masa del cobre dando este resultado. Por otra parte, la masa de cápsula más óxido la procedemos a sacarla de la siguiente manera, restando la masa de cápsula más óxido menos la masa de cápsula vacía. Obtener resultado. Para la masa de oxígeno la sacamos
restando la masa de óxido, es decir, este resultado, menos la masa de cobre pesado, dando este otro resultado, la cual observamos en esta celda. Luego de eso sacamos el porcentaje de cobre. El porcentaje de cobre es igual a la masa de cobre dividida entre la masa de óxido cúprico por 100. Y reemplazando los valores, poniendo acá la masa de cobre sacada de la tablita, dividida entre la masa de óxido cúprico que está acá, multiplicándolo por 100 nos da un resultado de 79,65%. Por otra parte, el porcentaje de oxígeno, que es igual a la masa de oxígeno dividida entre la masa de óxido cúprico por 100, es igual a esto, reemplazando los valores, aquí la masa de oxígeno que viene de acá, y acá la masa de óxido cúprico que la sacamos de acá. Multiplicándola por 100 nos da un resultado de 20,35. Siendo esto de aquí los valores experimentales de la composición centesimal del óxido cúprico. Bien, entonces está claro, ¿no? Tenemos aquí la tabla con datos experimentales y luego vamos a hacer distintos para hallar los datos que me faltan. La fórmula que yo necesito es la de porcentaje centesimal, es igual a la masa del compuesto, bueno, del elemento dividido entre la masa del compuesto, ¿no? Ese es el porcentaje del elemento. Para el cobre, porcentaje de cobre va a ser igual a la masa de cobre sobre la masa del compuesto, que es óxido de cobre. Para el oxígeno, sería la masa de oxígeno sobre la masa del compuesto, que es óxido de cobre, ¿no? La masa de cobre se va a mantener constante a lo largo de todo el proceso, porque si se dan cuenta, en la primera reacción vamos a tener cobre más ácido nítrico, me forma nitrato de cobre. Entonces todo el cobre se mantiene constante. En la segunda reacción, el nitrato de cobre reacciona y forma óxido de cobre, ¿no? Y me va a desprender oxígeno y dióxido de nitrógeno. Entonces el cobre, desde el inicio, esta masa va a ser constante. Eso significa que lo que yo peso de cobre va a ser igual a lo que yo tenga como masa de óxido, que va a ser, esta masa va a estar dentro de la masa de óxido de cobre. La masa de cobre va a estar dentro de la masa de óxido de cobre. Entonces esa es mi base para hacer el cálculo. De ahí lo despejo, de ahí es que yo saco este resultado que es del cobre 79,65%, y ya la masa de oxígeno no la puedo pesar obviamente, pero la resto, pues, ¿no? La resto, la masa de óxido de cobre va a ser igual a la masa de oxígeno porque está compuesto por cobre y oxígeno. Entonces, o simplemente puedo restar 100% a esto, 100% menos el porcentaje de cobre, y me va a salir porcentaje de oxígeno. Experimentales de la composición centesimal del óxido cúprico. En esta presentación, en la pantalla, observamos una comparación entre la composición centesimal teórica y la composición centesimal experimental sacada con datos de esta experiencia. Y observamos que hay una diferencia entre el valor teórico y el valor experimental, siendo el valor teórico 79,88% y siendo el valor experimental para el cobre 79,65%. De la misma manera para el oxígeno, del valor teórico 20 y el valor experimental 20,35%. Bien, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Esto, el lado derecho, es lo que se hace en la experiencia de laboratorio, los datos con los cálculos con los datos que nosotros sacamos del video. Y estos son sus resultados. Y acá en la parte izquierda muestra cómo sería el cálculo teórico con el peso molecular, bueno, peso atómico del cobre, peso atómico del oxígeno, molecular del óxido de cobre, tomando en cuenta como referencia un mol de cada uno, ¿no? Un mol de cobre, un mol de oxígeno, se mezclan y forman un mol de óxido de cobre. Entonces,
Aplicando las mismas fórmulas me salen unos valores teóricos, que es lo legal, digamos, ¿no? Y si se dan cuenta en la experiencia, los valores se acercan mucho, entonces el error ha sido mínimo. Entonces esta experiencia está muy bien hecha, ¿no? Bien recabado. Bien. Esto se debe a que en la práctica estamos sujetos a cometer errores. Bien. Esta es la misma tabla que ustedes vieron en el video, prácticamente tienen que copiar del video. Los cálculos también, los cálculos que están en el video se copian, no hay más que hacer. Cuestionario de un concepto de pureza y rendimiento. Eso pueden sacar de internet, ¿no? De su, pueden buscar en internet una definición corta de un párrafo. Número 3. Con los datos de ambas experiencias, determinen el clorhídrico y de ácido nítrico consumidos en cada reacción. Eso, a ver. Yo les voy a pasar los datos de ácido. En el video salen los datos del ácido, los datos que ustedes necesitan. La concentración del ácido que necesitan sale en el video de ambos ácidos. Este es del laboratorio 5, del ácido nítrico es del laboratorio 6. Sale. Pero de todas maneras yo les voy a pasar al grupo la concentración física del ácido clorhídrico y la concentración física del ácido nítrico. Ustedes con esos datos del video 5 y 6 tienen que hacer su relación estequiométrica y saber qué volumen se consume, ¿no? Qué volumen es necesario en base a la masa de zinc de ácido nítrico. Y, perdón, qué volumen es necesario para que se consuma todo el cobre en la experiencia 6 de ácido nítrico, qué volumen es necesario. Eso ustedes lo tienen que hacer. Quiero ver, a ver, es como un examen. Es como una pregunta de examen. Así que háganlo. Algunos me van a decir, pero usted no ha enseñado. Sí he enseñado. Es como un ejercicio de las ayudantías que hemos pasado. Es lo mismo, facilito. Yo les voy a pasar solamente la concentración física que inclusive está en el video. Ahora, si no saben cómo hacerlo, va a ser el primer ejercicio que yo haga el jueves en la noche, que nos podemos reunir para pasar una ayudantía antes de su parcial. Ya, lo hago rapidito, los dos, y eso. Bien, ¿tienen duda de esto? Para que ya nos vamos a mimir. Lo del laboratorio en un solo PDF. No, separado. Separado laboratorio 5 y separado laboratorio 6. Fecha de presentación. Van a tener hasta el viernes de la otra semana. Viernes de la otra semana, fecha de presentación máxima de ambos laboratorios. ¿Ya? De ambos laboratorios. Yo les voy a subir a Classroom la actividad y ustedes ahí ya suben el laboratorio 5, lo suben al laboratorio 5, el laboratorio 6, lo suben al laboratorio 6. ¿Alguna otra duda para que ya nos desconectemos? Tengo que ir a cocinar a mi apéndice. No, sí, todo clarísimo. Sí, Ya, entonces cualquier escriben ustedes al privado o ahí al grupo y para los interesados, a ver, el jueves en la noche es mi única, es que lo que pasa es que yo paso clases en la noche, martes, miércoles, viernes, entonces el jueves en la noche es mi único día libre.
en la noche, porque en la tarde igual paso clase, entonces por eso le decía así que el que pueda y quiera, nos conectamos y voy a mandar el enlace jueves tipo 6 o menos, y nos quedamos unas cuantas horitas ahí tratando de resolver alguna duda, algún ejercicio, porque creo que su examen es el sábado, ¿no? ¿O cuándo va a ser su examen? Sí, Sábado. Sí, Sí, supuestamente lo suspendió para el día sábado. Sí, yo le dije que le dé una semana más y él me dijo que pues, pero no sé si lo dio para el sábado o para un día de clase. Entonces, lo que puedo, no es obligatorio. Yo voy a estar el día jueves, me hacen acuerdo, sí, porque se olvidó mismo. Me hacen acuerdo el jueves y nos reunimos a la noche, ¿ya? Si tienen algún ejercicio y lo vemos, o yo les voy a dar lo que yo creo que puede entrar. Nos vemos Listo. entonces Está bien. el jueves. Listo, auxiliar. Chao, Conmigo el cura pueden ir en paz. Hasta luego, auxiliar. Gracias. Hasta luego. Vamos a leer. No cheque. No, cheque.